Un tanque cilíndrico opaco con la parte superior abierta tiene un diámetro de 3 metros y está completamente lleno de agua. Cuando el sol de la tarde llega a un ángulo de 62 grados respecto a la normal, la luz solar deja de iluminar cualquier parte del fondo del tanque. ¿Cuál es la profundidad del tanque? Ya tengo más o menos graficado el intento de tanque que nos indica el problema, porque es lo esencial para graficar, dibujar y así poder tener nuestros datos y darnos una idea de lo que sucede. Entonces, como dice el problema literalmente, la luz solar deja de iluminar cualquier parte del fondo del tanque. Para que suceda eso, es necesario que la luz solar llegue e incida en el tanque de esta manera, ya sea así o ya sea de este lado. Preferiré trabajarlo de acá para acá. Entonces, esto no me sirve por ahora. Entonces, está el otro dato de que este tanque tiene su tapa, su abertura, tiene un diámetro de 3 metros. Y por último, nos indica que respecto a la normal, hay un ángulo de 62 grados. ¿Y cuál es la normal? La que acabo de señalar con rojo. Y aquí nos encontramos con esos 62 grados que nos indica el problema. Ok, entonces, por refracción de la luz sabemos que al haber un rayo incidente en la parte superior del tanque, pues como está de tal manera que no da luz a la parte del fondo, pero sí va a haber un rayo que salga o que se cree después de aquello, ¿no? Como está pasando de un medio a otro, va a haber un cambio, al ser aire y al ser agua, pues va a haber un cambio de la luz de esa onda, pero aquí por temas de que lo estoy haciendo no tan escala, pues básicamente nos hallamos con esta segunda onda de luz, resultado de la primera. Asimismo, también va a tener un ángulo respecto a la normal. En tal caso, como ya tenemos un primero, este sería nuestro segundo ángulo. Le puse teta. ¿Ok? Entonces, mi recomendación, y para empezar a hacerlo, es que aquí nosotros podemos utilizar la ley de Snell. Entonces, ¿qué decía la ley de Snell o cuál era? Era básicamente que del primer medio, o n1, multiplica al seno de ese primer ángulo, θ1, bueno, aquí parece un ρ, θ1, y eso va a ser igual a n2 por seno de θ2. Vamos a querer hallar este ángulo, este segundo ángulo. Así que de la ley de Snell vamos a despejar el ángulo sub 2, θ sub 2. Entonces, despejándolo de la manera más rápida, pues nos hallamos con n1 seno de θ1 sobre n2. Este n2 bajó al estar multiplicando por ese seno. Y nos queda de seno de θ2. Entonces, para eliminar el seno de esta parte, incluiremos en la ecuación el arcoseno para eliminarlo. El arcoseno o seno a la menos 1. Entonces, nosotros al indicar que de este lado vamos a tener un arcoseno que eliminará el seno que ya hay aquí, entonces, como es una ecuación, asimismo como se indica o se añade de este lado, se va a añadir del lado contrario. Entonces aquí tenemos un seno a la menos 1, que dentro de él tenemos esta pequeña fracción de aquí arriba, lo que nos quedó n1 seno de θ1 sobre n2. Entonces nos queda que θ2 va a ser igual a
el seno a la menos 1 de n1 seno de teta 1 sobre n2. Con esto ya despejado, vamos a utilizarlo y pues vamos a reemplazar la información que ya tenemos en esta pequeña ecuación despejada. Entonces, tenemos que teta sub 2, como abajo está indicado, seno a la menos 1, ¿de qué? Coeficiente de refracción del primer medio. ¿Cuál es el primer medio? Es de donde proviene la onda de luz, que sería el aire. Y ese índice de refracción es el número 1. El 1 está multiplicando con el seno de teta 1. El seno de ese primer ángulo es el que nos dan 62 grados. ¿Sí? Y por debajo está el índice de refracción al segundo, que sería el agua, y el agua posee un índice de refracción de 1.33, como están en las tablas que nos dieron para este parcial, para ese cuarto parcial. Entonces, si uno llega a poner esto de aquí, seno a la menos 1 de 1 por el seno de 62 grados sobre 1.33, llega a dar la respuesta de 41,59, que redondeando sería 41,6, si no me equivoco. Entonces, teta 2 va a ser 41,6 grados. Ya tenemos este valor de aquí, 41,6 grados, que sería este ángulo. Entonces vamos a indicar por este lado que es 41,6 grados. Ahora, vamos a relacionarlo. Vamos a relacionar esto y vamos a poner un poco nuestra parte, nuestra creatividad, y ver que en este lado de aquí, en el gráfico, se forma un triángulo rectángulo al pasar el haz de luz atravesando el tanque por la parte superior, y podemos coger este triángulo rectángulo y pasémoslo acá para trabajar con él e indicar todo lo que posee. Entonces, este triángulo rectángulo tiene aquí un ángulo, tiene aquí otro ángulo y aquí otro. ¿Cuál fue el ángulo que encontramos y el que posee nuestro triángulo rectángulo? El de aquí encima, el 41,6. Aquí sabemos que hay 90, al ser un triángulo rectángulo, al ver un ángulo recto, y aquí pues no nos importa. Para el problema no es necesario sacar este tercer ángulo. Entonces, como el problema nos pregunta cuál es la profundidad del tanque, pues básicamente lo que nos pide es encontrar la altura. Todo lo que implica esta parte, ¿no? Un X que no sabemos. Y si vemos, es básicamente el cateto de aquí encima, esta X, es el cateto del triángulo rectángulo. Así que vamos a indicarla en nuestro triángulo. Y por último, conocemos el diámetro de la tapa de la parte superior del tanque, que fácilmente se puede asumir sin error alguno que al haber 3 metros en la parte superior, pues van a ser los mismos metros en su base, en la base del tanque. Y la base del tanque pues es nuestro otro cateto en el triángulo rectángulo que estamos formando. Entonces, por la identidad trigonométrica que necesitaríamos utilizar para que estos tres datos se impliquen y que no nos quede ninguno aparte, suelto, pues vamos a utilizar la tangente. ¿Por qué la tangente? Porque la tangente de un ángulo
la tangente de un ángulo cualquiera, pues implica en tal caso el opuesto. ¿Y qué sería esto con los datos que tenemos? Pues sería que la tangente del ángulo, en tal caso el que ya conocemos, 41,6, va a ser igual al opuesto de este ángulo tenemos el cateto inferior, el de aquí abajo, que sería 3 sobre el adyacente de ese ángulo. ¿Cuál es el adyacente de ese ángulo? Esta X de aquí. Y ya con esto podemos despejarlo. Para ser directos, pues esta X sube a multiplicar y después la tangente pasa a dividir. Entonces X, o esa altura que ya nos piden, va a ser igual a 3 sobre la tangente de 41,6. Y si le ponemos esto en la calculadora, pues queda tal que 3,37, 3,38 como la respuesta. 3,3738 metros.